Sale, entonces ya estamos grabando. Vamos a revisar rápidamente lo del intermedio. Yo sé que seguramente los aquí presentes en este momento en la clase, ahí el lapso que tuvimos en prueba y estadística, platicamos esto, pero bueno, no está de más darle el debido tiempo y espacio dentro de la clase para hacer esto. Entonces, vamos a manejarlo como quien dice en dos categorías o dos tipos de estudiantes. Tenemos algunos estudiantes que tuvieron la chance y el tiempo de ir a hacer esta práctica de manera presencial, ¿sí? Ahí en las instalaciones de la escuela. Entonces, ¿cómo se llama? Esta práctica a distancia, que es su intermedio y representa el 20% de su calificación, corresponde a hacer una versión casera de la misma práctica, ¿sí? Entonces, la idea es bastante sencilla. Hay que improvisar un plano inclinado en sus casas, ¿sí? Para las personas que no hicieron la práctica de manera presencial, ¿sí? Las personas que lo hicieron de forma presencial, digamos, la pequeña ventaja que van a tener es que al haber estado en la escuela, pues tomaron datos, hicieron cálculos, los verificamos ahí en vivo, y pudieron hacer un pequeño video del experimento, ¿no? Entonces las personas, como parte de su proyecto, pues pueden integrar eso como su información, subirlo y ya con eso queda su 20%. Las personas que por la razón que haya sido no tuvieron chance de hacer la práctica, van a hacer una versión mucho más simplificada de la práctica en sus casas, ¿sí? Entonces, en la práctica original medíamos 6 objetos, ¿sí? Y en esta versión más sencilla les pedimos cuando menos que hagan dos, que comparen dos objetos, ¿no? Entonces van a improvisar un plano inclinado, lo pueden improvisar con una tabla de cortar, con una mesa, por ejemplo. Dejen hacer aquí una pequeña ilustración. Nada más vamos a abrir aquí el programita de dibujo, ¿sí? Entonces, supongan que esta es que aquí tienen una mesa en sus casas. Digo, el diseño de todas las mesas básicamente es algo como esto, ¿sí? Dejen aquí quitarle las puntas a las flechas. Entonces, digamos que tienen una mesa en su casa. Una manera de hacer un plano inclinado en en algún par de las patas, ¿sí? En dos de las patas, pónganles así como algo que les estorbe, un papelito, un cuadrito de madera, cualquier cosa que las levante, y ya tienen su plano inclinado, ¿sí? Entonces, también pueden improvisar un plano inclinado, por ejemplo, si en las cocheras de sus casas hay alguna rampita por donde sube el coche, pueden utilizar eso también como un plano inclinado, ¿no? Entonces, la idea es que improvisen este plano inclinado con lo que ustedes tengan en sus casas, ¿sí? Puede ser un pedazo de madera, algo lo suficientemente largo para que un objeto pueda rodar, ¿no? Lo siguiente el siguiente punto importante es ponerle un ángulo de inclinación pequeño para que funcione lo mejor posible. Entonces, cuando hablamos de ángulo de inclinación pequeño, 5 grados o menos, ¿sí? Ya que tengas el plano preparado, vas a hacer, como quien dice, unas carreritas de dos objetos capaces de rodar. Yo lo que les recomiendo es que utilicen pelota, contra un disco, contra un anillo. Una pelota yo creo que es lo más común que podemos encontrar en alguna de las casas, ¿sí? O incluso se vale que lo hagan contra un cochecito tipo Hot Wheels, ¿no? Los van a sostener los dos objetos, o si les es posible conseguir tres para que se vea más bonito, con una regla sostienen los tres objetos, ¿sí? Los atoran y quitan la regla hacia adelante para no empujar los objetos, y se van a fijar cuál de los objetos llega primero abajo y cuál de los objetos, digamos, tarda más en salir del plano, ¿no? Entonces, en el video hay que mostrar que hacen ese pequeño experimento, ¿sí? Y después de que muestren ese pequeño experimento, en una hojita o en una cartulina van a mostrar el cálculo de los momentos de inercia
de los dos o de los tres objetos, si es que lo deciden hacer con tres. Les recuerdo que para calcular los momentos de inercia, ¿sí?, hay que utilizar las correspondientes fórmulas del capítulo 11. ¿Sí? Entonces, dependiendo si se trata de un aro delgado, ¿sí?, esto es lo más común de encontrar en casa. Por ejemplo, para el aro pueden utilizar el sobrante de un rollo de papel de baño, el cartoncito, ¿sí?, o el sobrante del papel aluminio. Ya si le queda poquito papel aluminio, se roban el cartoncito y ya con eso pueden hacer su experimento. Y para que no gasten y no tengan ¿cómo se llama? No tengan que conseguir un disco sólido. Esto puede ser una llantita de Lego, un juguetito. Por ejemplo, puede ser una tapa de mayonesa, tapa rosca. Nada más es bien importante que la tapa la puedan rellenar con algo. Lo ideal es plastilina, ¿no? Porque si ponen la tapa vacía, cuando ruede les va a ir para un solo lado, ¿sí? O igual, a lo mejor por ahí tienen un pedazo de lápiz, ¿sí? Un trozo de lápiz también puede ser útil, que sea lo suficientemente redondo para que ruede adecuadamente. Pueden tener una esfera sólida, que sería, por ejemplo, una pelotita de esas de goma que rebotan mucho, un balín o una canica, o pueden tener una esfera hueca. Por ejemplo, hay algunas pelotitas que son pequeñitas y sabemos que están huecas. Una esfera navideña, por ahí me sugerían ahí, me preguntaban si con eso podía ser útil. Puede ser una esfera navideña. Nomás tengan cuidado que el chipote ruede de lado para que no se vaya a atorar la esferita, o si es una esfera que ustedes puedan prescindir de ella, romperle el chipotito para que ruede lo mejor posible, ¿sí? O también puede ser una pelota de ping pong, ¿sí? Ese es otro ejemplo de esfera hueca. Entonces van a estimar los momentos de inercia, y aquí la cuestión es que puedan ustedes medir la masa del objeto, y en este caso el radio. El radio, ese va a ser fácil, lo pueden medir con cualquier regla que tengan en casa. Y para la masa, digamos que aquí, si se pueden escapar al Oxxo, a la frutería de la vuelta de su casa, o los mandan a la carnicería, ahí se llevan el objeto en una bolsita de plástico limpia, y pues le pueden pedir el favor a la persona. Oye, pues tengo un profe de física que me dejó hacer un experimento casero y quiero saber cuánto pesa esto, ¿sí? En caso de que no puedan obtener el peso, ¿sí?, necesito que se comuniquen conmigo para ponernos de acuerdo y ver la manera de inventarle o estimarle algún peso para que puedan hacer su cálculo, ¿sí? Entonces, el video se compone de dos maneras, así muy rápido: la carrerita de los objetos y mostrar los cálculos de los momentos de inercia. ¿Qué se espera como resultado? Que el objeto que baje primero, ¿sí?, que tarde menos en bajar por la rampa, ese objeto tiene menor momento de inercia. El objeto que tarde más tiempo en bajar, o sea, el que pierda la carrera, ese va a tener más momento de inercia. Y en el video solo hay que mostrar esas dos cosas: ustedes haciendo el experimento y después mostrando su cálculo. Si ustedes generaron, por ejemplo, material de su práctica presencial, pueden utilizar ese material que generaron para producir un video. Si el material que generaron no les convence, pues pueden hacer el video desde cero, con la ventaja de que pues ustedes ya pueden tener hechos los cálculos del día de laboratorio, ¿sí? Pueden presentar esos y ya nada más muestran el experimento ahí breve, y en una hojita pasan en limpio las cuentas. Ahora sí, vámonos con las dudas y comentarios. Cristian dice que si podemos hacer el Kahoot. Sí, ahora sí vamos a hacer Kahoot. Nada más estoy ya acabando de planificar las clases, pero no he tenido chance de ver el calendario, de ver qué clases sí tenemos, qué clases no tenemos. Les recuerdo que a partir de mañana, pues el viernes ya volvemos a nuestro horario normal en línea. Entonces ya la clase de los siguientes dos viernes no las vamos a perder, y ya eso nos va a dar chance de hacer el Kahoot, espero. Y si no, pues veremos cómo lo acomodamos. Maffer nos pregunta, ¿qué estamos haciendo? Estamos explicando brevemente el proyectito, ¿no? El intermedio. Y Evelyn, ¿cuál es tu duda? Por ejemplo, ya ve que le mandé una esfera, profe. Sí. Ese sería
¿La esfera La, hueca? la fórmula sería esfera hueca de pared delgada, Sí, esa mera. Esta de acá. pero bueno, si es un tercio mr cuadrado. No, 2 tercios. Ah, ok, 2 tercios. 2 tercios. Y... espere. Ahora sí. Ya ve que le había comentado que yo no podía sacar las medidas. Ah, la masa, ahorita vemos cómo le hacemos para más o menos conseguir eso. Sí, ahorita te ayudo a buscar algún dato en internet. Nada más mándame ahí el mensaje por el chat privado para que no se me vaya a olvidar. Profe, ayúdame ahí a buscar las masas, porque muchas veces en internet puedes encontrar este tipo de datos, o sea, las esferas es algo como bien comercial. Entonces, las personas que las venden, pues a veces ahí públicamente le ponen cuánto, o le preguntas a Yahoo, así como cuánto pesará en gramos una esfera de vidrio, y ya ahí te sale, ¿no? Ahorita te ayudamos a que completes esos datos, pues para que puedas hacer tus cálculos. Digo, para las personas que no tengan la menor de las posibilidades de acudir a una balanza, pero créanme, es más fácil que pidan el favor a la balanza los que tienen chance que andar, o sea, que estar haciendo esas investigaciones. Ya ustedes ahí decidirán qué se les hace más fácil. Efectivamente, Maffer, estoy medio gripiento. Profe, Este, y por ejemplo, el carrito que le mandé, ¿ese está bien o sí, agarro uno de no, eso metal está que tiene mi perfecto. hermano? Por ejemplo, Ah, ok. ahí lo que tú sí vas a tener que medir, Evelyn, es el radio de la esfera y el radio de una de las llantitas con una regla. Pero bueno, eso, pues yo creo que sí lo puedes hacer en tu casa, nomás ocupas una reglita. Sí, profe, gracias. Sale, entonces ahí nos quedamos al pendiente con lo de las masas que le vamos a poner a tus objetos. Y ya en el video tienen que mostrar eso, entonces se espera un video de 1 minuto 30, ¿sí? Y ya, pues no hay más. ¿Alguna otra duda o comentario del proyecto? Del anillo, Dulce, puede ser un anillo de, ¿cómo se llama? Así de dedo, o alguna, obviamente que no tenga como una protuberancia o esté parejito. Y por ejemplo, también de anillo, o pudieras utilizar, te digo, lo que queda de resto de un cartoncito de papel de baño. Cuando se acabe el papel de baño, le queda un cartoncito de, así, un cilindro de cartón. Entonces, eso es un anillo, no más que está muy largo, ¿no? Y hasta puedes cortar o sea, el cartoncito lo puedes cortar por la mitad, ¿no? Para que no lo tengas que utilizar como todo. Sí, si no puedes conseguir un cilindro, pues alguna tapa. Pues ahí van a tener, si dicen que no tienen nada de eso en sus casas, pues van a tener que buscar algo ahí para improvisarle. Por ejemplo, pueden buscar alguna botella de plástico, ¿sí? Nada más que esté como lo más parejita posible, digamos como las formas de botellas de alcohol, que son como muy parejitas, pudieras usar una de esas vacía, o si las rellenas de líquido, pues bueno, utilizas la fórmula del cilindro sólido, o ahora sí que le tienen que echar imaginación con lo que ustedes tengan en su casa. Y ya en el peor de los casos, la otra cosa que pueden hacer es cortar un lápiz, así un lápiz, lo liman para que esté como lo más parejito posible. Una pluma, la carcasa de una pluma, también puede funcionar como un anillo, ¿sí? O sea, tienen que buscar dos objetos que rueden. Si tienen una pila, también pueden usar una pila, ¿sí? Le sacan ahí la pila a uno de los controles de la tele o le sacan la pila ahí al reloj de pared y ya con eso tienen un cilindro sólido. O sea, piensen en objetos que pueden hacer rodar y que sean pequeñitos. Eh, Evelyn, ¿alguna otra duda? Ah, no, profe, perdón, se me olvidó bajar la mano. No te preocupes. ¿Alguien más? Pues bueno, vamos ahora sí al tema. Digamos que ya está aquí platicado lo del intermedio, ¿sí? Ya cualquier otra duda o aspecto ya me van preguntando ahí por el chat.
o en las clases que vayamos teniendo lo podemos seguir discutiendo. Y vámonos pues al tema del día de hoy, que es movimiento circular uniforme. Entonces, lo siguiente que vamos a revisar o analizar pues es el capítulo 10. Un poco extraño, primero vimos el capítulo 11 y después el capítulo 10. Digamos que tiene su ventaja y su desventaja hacerlo de una o de otra manera. No, estos libros, digamos que son libros como muy generales de física, y en ese sentido, casi el capítulo que abras, ese capítulo puedes estudiar, ¿no? A lo mejor puedes necesitar algo de un capítulo anterior, pero son a veces datos muy puntuales, ¿sí? Entonces, la principal característica que van a tener la mayoría de los problemas de este capítulo, ¿sí? Prácticamente todos, diría yo, es que va a ser movimiento circular, como el que ya estuvimos estudiando en el capítulo 11, pero en este caso aquí la velocidad de ese movimiento circular no va a variar, aquí va a ser fija, ¿sí? Entonces, vamos a discutir primero algunos aspectos que tiene el movimiento circular. Entonces, aquí nos ponen un ejemplo de movimiento circular. Tienen una pelotita, una masa, una plomada, ahí atada a un hilo, a una cuerda, y la tienen dando vueltas, ¿no? Entonces, voy a retomar, digamos, este ejemplo, nada más que lo voy a tratar de visualizar o dibujar desde arriba. Entonces, si lo visualizamos desde arriba, vamos a tener una figura como esta, ¿sí? Entonces, aquí la pelotita está rotando contra las manecillas del reloj, o sea, está dando vueltas, como en cada uno de esos puntos señalados. De hecho, aquí la pelotita la dibujamos como ese punto azul, y la velocidad de la pelota la estamos representando con una línea recta. ¿Por qué la representamos con una línea recta? Hay que recordar que la velocidad pues es precisamente un vector, y una manera de representar a los vectores es mediante flechas. Entonces, vamos a suponer o vamos a inventarnos que la velocidad sobre el círculo de la pelotita que está dando vueltas es de 1 metro por segundo. Entonces, cada segundo recorre una distancia circular o un arco de circunferencia, de largo 1 durante 1 segundo. Y vamos a escoger como 4 puntos de la trayectoria, ¿sí? Esta es la trayectoria, es contra las manecillas del reloj para considerar el giro positivo. Entonces, el objeto de aquí vamos a tratarlo de escribir como es vectorialmente, y para eso pues nos vamos a tener que acordar un poquito de la notación de escritura de vectores. Entonces, digamos que esto es a manera de repaso. Un vector puede ser escrito como en el sistema de coordenadas cartesianas, con comas, ¿sí? O puede ser escrito en el sistema de vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, aquí la flechita o el vector es esta flecha azul, ¿sí? Y para poder escribir matemáticamente o en términos de números o de coordenadas quién es la flecha azul, nada más necesitamos saber dos datos. Necesitamos saber la dimensión horizontal de la flecha, que en este caso pues yo me voy a inventar un 2, digamos que eso tiene 2 unidades, así, horizontales, y que tiene una unidad vertical, ¿no? Entonces, como esta flecha queda descrita por 2 de largo y 1 de alto, entonces el vector, esta flecha azul, la podemos describir como 2,1, a los que les gusta usar el sistema de coordenadas cartesianas, o también lo podemos describir como 2 en dirección X más 2 en dirección, más 1 en dirección Y. Digamos que si esta flechita apuntara hacia el otro lado, nada más por completar el ejemplo, nada más para no confundir aquí los datos, vamos a cambiarles el color. Entonces, si apunta para el otro lado, como ahora la horizontal es hacia la izquierda, pues este sería menos 2,
y este sería más 1 y aquí sería menos 2, digo, para ejemplificar los signos, ¿no? Si la flecha apuntara hacia abajo, pues bueno, en lugar de ser 1, sería menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué notación de vectores prefieren que utilice? ¿Esta de vectores con unitarios o de direcciones o los puntos en coordenadas cartesianas? No sé qué se les haga mejor. En cartesianas, ¿no? Ok, en cartesianas, porque son los que han visto más veces. Y bueno, esto que está aquí escrito es precisamente este tipo de notación. De hecho, lo más adecuado sería ponerlo así, ¿no? Y aquí nada más para no destantear, vamos a reescribir este vector de ejemplo aquí con la otra notación, que sería 2,1. Entonces, lo importante es que ustedes recuerden que las notaciones ahí significan lo mismo. Y obviamente, cada notación tiene su ventaja y su desventaja. Y esta, miren, no la escribí bien. Era 2 en X, 1 en Y, para que esté bien. Y entonces cada notación tiene sus pros y sus contras. También cada quien tenemos nuestros gustos de ir escribiendo las cosas y digamos que eso ya es lo de menos. Entonces, de acuerdo con el dibujo original, aquí nos están diciendo que si la cuerda que mantiene unida la pelota dando vueltas se cortara, saldría disparada en dirección tangencial al círculo. O sea, digamos en palabras más simples, para que algo pueda estar en movimiento circular, ¿sí? Necesitamos forzosamente que exista una fuerza o alguna aceleración que lo pueda mantener ahí. Por lo tanto, si eso se pierde, la velocidad natural que va a seguir son las de las flechas. Ahora, estos 4 puntos que yo escogí para escribir a los vectores velocidad, escogí esos porque son las posiciones como más sencillas de describir. Entonces, como yo les estoy diciendo que esto tiene rapidez de 1 metro por segundo, quiero que estén de acuerdo conmigo que si esta flecha tiene un largo de 1, entonces en coordenadas cartesianas el vector sería 0 en la X, 1 en la Y, ¿sí? O por ejemplo, si ahora escogemos analizar la pelota en el punto número 2, que es esta flecha mide 1, es que fíjense, apunta a la izquierda, entonces le pongo menos 1,0, ¿sí? O por ejemplo, si escojo el punto de por acá, donde va completamente hacia abajo la pelota, sería el 0,-1. Y si escojo este último punto, pues sería 1,0. Entonces, sí quedan claros por qué escribí estos 4 vectores velocidades en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. No, otra vez, perdón. Fíjate, esta flechita apunta hacia arriba completamente. Entonces, eso es 0,1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? O sea, 0 en la X, 1 en la Y. Por eso está completamente vertical. Ah, ok, ajá. Por ejemplo, esta apunta a la izquierda. Entonces sería menos 1,0. O sea, menos 1 Ah, ya, para porque acá. está en la X, Y ok. como Ah, tiene sí. 0 en Y, pues no Es- tiene, vamos, no tiene como una dirección torcida así, ¿no? Ajá, sí, sí, ok, ya entendí. Y luego esta sería 0,-1. O sea, nada en Porque X también está en Y, para ajá. abajo. Y este Entonces, está en X. No, está bien. Ok, ya. exactamente, este es 1 en X, 0 en Y. Entonces ya quedaron claros que estos son las diferentes velocidades en cada uno de esos 4 puntos que escogí. Sí. Sale. ¿Alguien que no le haya quedado claro o que le haya parecido extraño esto que escribimos aquí? Muy bien. Dulce, fíjate. Igual para que esto quede un poquito más claro, vamos a hacerlo como aparte. Vamos a poner un plano cartesiano, ¿no? Vamos aquí a inventarnos ese plano.
Entonces tienes ese plano. Y vamos a dibujar el punto 0,1. ¿Estás de acuerdo que 0,1, digamos que sería ese punto, donde puse ahorita la pelotita, pues es el 1, ¿no? Entonces ese punto que está marcado ahí es 0,1. Ok, entonces Dulce dice que sí. Ahora, para que esto no sea un punto y digamos sea un vector o represente una velocidad, lo único que tenemos que hacer es del origen trazo una línea hasta el punto y lo pongo con una flecha. Entonces haz de cuenta que ahora la flecha verde esta es la azul, ¿sí? Entonces yo quiero saber cómo o describir con un vector la velocidad en este punto. Entonces como yo sé que la velocidad aquí, la pelota va para arriba, pues entonces tiene que ser 0,1. 0 metros por segundo en la dirección X, o sea, en X no se está moviendo, nomás se mueve en dirección Y y se mueve a 1 metro por segundo hacia arriba. Entonces por eso aquí quedó 0,-1. ¿Hasta ahí vamos bien, Dulce? Sale, perfecto. Ahora vamos a describir esta. Esta es menos 1,0. Entonces ahora si dibujas menos 1,0, no sé si estés de acuerdo, pero va a ser ahora este punto. ¿Sí? Entonces ya cambió la situación. Entonces esta velocidad de aquí es menos 1,0. Y ya las otras dos ya te deben de parecer más evidentes. Porque este fue 0,-1 y porque este fue 1,0. Entonces ya creo que a Dulce ya le quedó mucho más claro. ¿Alguien que tenga alguna última duda? O sea, esto de los vectores es nuestra herramienta para trabajar. Entonces, si no los entendemos o no los usamos bien, no van a entender lo más mínimo lo que les estoy a punto de explicar. Por eso es muy importante que con esto no se queden con dudas. Bueno, entonces vamos a proseguir. Entonces, esto nada más fue como una referencia. Lo voy a quitar por un momento. Y ahora quiero que vean algo. O más bien me contesten la siguiente pregunta. Los vectores 1, 2, 3 y 4, o sea, esos 4 vectores velocidades, ¿son iguales o son diferentes entre ellos? ¿Cómo, profe? Esto, el vector 1 y el vector 2, de hecho, por el momento quedémonos con estos dos, ¿son iguales o son diferentes? Pues son diferentes, ¿no? Son Porque diferentes. uno está en X y otro está en Y. Perfecto, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que quiero que les quede bien claro, porque es fácil confundirse y pensar que este vector es el mismo, y no es cierto. De hecho, este vector es diferente en cada punto del círculo, y por eso el movimiento circular es medio difícil de describir. Si yo hubiera escogido un punto aquí intermedio, hubiera podido encontrar el valor de X y de Y, pero me hubiera, ¿cómo se llama? Me hubiera metido en un par de problemas. De hecho, a lo mejor no se acuerdan mucho, pero cuando debieron de haber llevado matemáticas 2, tuvieron que haber visto el círculo trigonométrico. Este es un ejemplo del círculo trigonométrico. Y si en algún momento lo vieron y se preguntaban para qué servía, bueno, un círculo trigonométrico se puede usar para describir el movimiento circular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? La reflexión que le quiero hacer de estos temas. Ahorita vamos a sacar varias cositas de matemáticas 2 precisamente para poder tener una herramienta matemática que nos describa este tipo de movimiento. Entonces, los 4 vectores son diferentes, ¿sí? Y de hecho, cualquier punto que tú escojas para describir tiene un vector velocidad diferente. Y no sé si se acuerdan por ahí que cuando cambia la velocidad, o sea, el objeto cada vez que se va moviendo, su vector de velocidad cambia. O sea, cuando la pelotita pasó de aquí a estar acá, su velocidad 0 en X se transformó en menos 1 en X y esta velocidad
1 en Y se transformó en 0 en Y. Y no sé si estén de acuerdo que cuando hay cambios de velocidades tiene que haber una aceleración, o que nos enseñaron en física 1 que la aceleración significa cambio de velocidad. Entonces el movimiento circular uniforme implica forzosamente la existencia de una aceleración. De hecho, si no existe esa aceleración o esa fuerza, va a pasar lo que está aquí. De repente la partícula o el objeto que estás haciendo rotar se va a ir en línea o trayectoria recta. Entonces la fuerza o aceleración que mantiene en su movimiento circular a los objetos es conocida como aceleración centrípeta o fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces cualquier cosa que ustedes vean girar necesita a fuerzas una fuerza, valga la redundancia, ¿sí? Y si no es posible conseguir esa fuerza o ese gasto de energía, también va a ser imposible que el objeto esté en trayectoria circular. Ahora, vamos a acordarnos de otra pequeña operación. Profe, Sí, Mafer. ¿qué no es diferente cuando, o sea, ahí está diciendo usted que cuando ya la bola está girando en el aire, ¿no? O sea, fuerte, pero cuando recién va empezando, o sea, ahí cambia o qué? No, mientras esté girando fuerte a esa velocidad fija, tiene que existir esa aceleración o esa fuerza que la mantenga girando. Si desaparece esa fuerza, desaparece ese giro. Ah, ok. De hecho, es justo a lo mejor a lo contrario de como tú lo pensabas. No sé, ¿alguna otra duda o comentario? Muy bien. Ahora, nos dicen que es velocidad uniforme. O sea, de hecho yo lo primero que les dije, puede sonar contradictorio, que la velocidad de la pelota sobre el círculo es de 1 metro por segundo. Entonces el movimiento circular uniforme tiene como estas dos cosas que pueden parecer contrarias, pero no lo son. La velocidad cambia de punto a punto y eso a fuerzas implica una aceleración, pero sin embargo su rapidez siempre es la misma, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos calcular a partir de la velocidad la rapidez? Aquí hay que acordarnos algo de física 1. Velocidad es el vector. Para la velocidad yo te tengo que dar unos puntos cartesianos o decirte el valor y la dirección. Por ejemplo, aquí también te pude haber dicho, va a 1 metro por segundo en dirección norte o dirección 90 grados. Va a 1 metro por segundo en dirección 180 grados o dirección oeste, como lo quieran ver, y de manera muy semejante 3 y 4. Entonces, otra cosa que hay que aprender de aquí es que un cambio de dirección, o sea, para que un objeto de moverse, por ejemplo, hacia arriba, en algún momento empiece a moverse hacia algún otro lado, para que pueda ocurrir esto, esta trayectoria, que el objeto va para arriba y luego se tuerce, tiene que existir una fuerza, ¿sí? Y la fuerza tiene que ser tal que le quite componente Y y le dé componente X. Entonces, en los cambios de dirección, o si les dicen que un coche dio vuelta o que un objeto se desvió, la única forma física de que eso sea posible es que exista algún tipo de fuerza. Sin embargo, la rapidez, acuérdense que es el escalar, y la rapidez se puede calcular mediante esta operación, que ustedes seguramente ubican como el valor absoluto. Nada más para ver si se acuerdan un poquito. Por ejemplo, esa operación, ¿qué resultado da? Valor absoluto de -3. No me acuerdo. Pues da +3. ¿Sí? O si les ponían Ah, cierto. el valor absoluto de, por ejemplo, de más 2. ¿Ese cuánto da? Lo contrario, ¿no? ¿O es ¿No? lo mismo? ¿+2? Entonces, vamos a explicarles qué son esas rayitas, porque ese es el problema. O sea, como que les decían que lo cambiaran por un signo más, pero nunca les explicaron qué hacen esas rayitas. Esas rayitas lo que hacen es lo siguiente. El número o la cantidad que tú tengas entre las rayitas, la vas a elevar al cuadrado, ¿sí? Y después le vas a sacar raíz cuadrada. Eso significa el valor absoluto.
Entonces ya les debe de quedar más claro. Si te dicen, calcule usted el valor absoluto, ¿cómo se llama? De menos 3.2. Esto significa que vas a elevar al cuadrado menos 3.2, perdón, menos 3.2, y después de haberlo elevado al cuadrado le vas a sacar raíz cuadrada a todo. Y es obvio que de aquí vas a obtener más 3.2. Entonces eso significa las barritas de valor absoluto. Significa hacer este proceso. No más que ese proceso es como muy obvio, entonces pues nadie lo hace y directamente dicen, sí se hace positivo. Ahora, como podemos tener el valor absoluto de un número, también lo podemos tener de un vector. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a escribir el vector. ¿Sí? El vector ya habíamos dicho que es x, y. O sea, algo en x y algo en y. Entonces, aquí este vector puede ser cualquiera de estos 4 valores que les di ahí. Entonces, para sacar el valor absoluto de un vector, significa que cada una de las componentes la van a elevar al cuadrado y después de sumar los cuadrados de cada componente le van a sacar raíz cuadrada. No sé si se acuerdan que este es precisamente el teorema de Pitágoras. Oh, sí. Y entonces, si les pido calcular el valor absoluto del vector 1, o sea, ya con lo que les acabo de decir ya adquiere mucho sentido. O sea, ya no se ve como tan extraño, ya sabes qué tienes que hacer. Lo que hay que hacer aquí es ver cuánto vale la x para el vector 1. Vamos un poquito para acá, para alcanzarlo a ver. Entonces va a ser 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya no le puse las unidades para no hacerlo tan bromoso, pero bueno, el resultado de esto es 0. 1 por 1 da 1. Y luego 0 más 1 pues da 1. Y la raíz cuadrada de 1 pues es 1. Entonces, lo que les estoy mostrando adentro del círculo son las rapideces, los valores absolutos de los vectores velocidad. Entonces, el movimiento circular uniforme tiene que haber aceleración, puesto que la velocidad está cambiando debido a un cambio de dirección o un cambio de trayectoria. Si en lugar de irse recto, todo el tiempo se está torciendo, ¿sí? O sea, se quiere ir para acá y lo jalan, la yegua se quiere ir para acá y la jalas, la yegua quiere seguir avanzando y la jalas, y ese jalón es la fuerza que tú necesitas para que esté dando vueltas en círculo, ¿sí? Entonces, cualquier movimiento circular forzosamente implica la aparición de una fuerza. Pero eso no quiere decir que tú no puedas mantener la velocidad fija, ¿sí? Porque a cada uno de estos vectores, si tú le calculas la norma, siempre te va a dar 1 metro por segundo. Entonces, estas son las velocidades, estas son las rapideces. La rapidez es constante en el movimiento circular, la velocidad cambia en cada punto. Y como hay cambios de velocidad, quiere decir que tiene que existir una aceleración. Para finalizar, vamos a explicar de dónde sale la fórmula de aceleración centrípeta. Entonces, ya con el dibujo que les puse, esto debe ser mucho más claro. Tenemos un objeto que está moviéndose en un círculo de radio r. Acuérdense que S es la distancia que recorre el objeto, ¿sí? Y estas dos flechitas representan las velocidades tangenciales en los puntos A y B. Entonces, para calcular la aceleración, acuérdense que la fórmula de aceleración, ¿sí?, era la velocidad final, o en el punto 2, para respetar lo que tenemos aquí, menos la velocidad en el punto 1 entre el intervalo de tiempo que le toma ir de A a B. Entonces, respetando esto, este sería B y este sería A. Entonces, con esto vamos a calcular la aceleración y lo vamos a hacer de manera gráfica. ¿Cómo lo hacemos de manera gráfica? Como tenemos al vector 2 quitarle el 1, este vector 2, en lugar de pintarlo aquí, lo movemos hasta acá, ¿sí? Y el negativo de un vector es el mismo, pero apuntando en sentido opuesto. Digamos que eso es lógico, ¿no? Entonces, primer movimiento, vector 2, segundo movimiento, menos vector 1, y vas a ver que te queda este triángulo aquí dibujado, ¿sí? Entonces, gráficamente te queda ese triángulo, y este triángulo, pues obviamente es isósceles, ¿no? Porque la velocidad
el largo de la velocidad 1 y 2 tienen que ser las mismas. De hecho fue lo que probamos aquí, nomás que yo lo hice en unos puntos que eran mucho más fáciles, ¿sí? El vector 1 se movió, Dulce, o sea, de estar aquí lo movimos para acá, se traslada, como el método gráfico de física 1. Entonces vean aquí cómo las cosas empiezan a complicar si no nos acordamos de mate 1, de mate 2, de mate 3, de mate 4, de física 1 y de física 2, ¿sí? Y ese es el precio que uno paga por pasar los cursos de noche o nomás por machetearle en el momento. De hecho, la invitación de enseñarles esto así es que hagan muchísima conciencia de aquí en adelante cada vez que vean un tema, y más si saben que se van a dedicar a este tipo de cosas, porque ya es mucho conocimiento acumulado, que si lo fueron perdiendo, pues esto se va a convertir en una pesadilla para ustedes, conforme avancemos y avancemos. Ya para terminar la deducción de la fórmula, como estos dos triángulos son isósceles, son triángulos congruentes, ¿sí? Y ahí hay que acordarnos que congruente significa que si tú divides el lado largo de este entre el lado pequeño de este, tiene que ser idéntico al lado largo de este entre el pequeño de este. Entonces, si tú haces R entre S, tiene que ser idéntico a la velocidad entre delta V. Y es justamente lo que tenemos escrito aquí en la ecuación 10.2. Entonces, aquí está la fórmula de aceleración. Hacemos la congruencia de triángulos, llegamos a esta fórmula. Esto es por congruencia de triángulos, es lo que hay que acordarse. Y finalmente sabemos que la S, o sea, la distancia recorrida, tiene que ser la velocidad por el intervalo de tiempo. Entonces cambiamos la distancia recorrida S por la velocidad por delta t, nos queda esto de aquí, delta t lo paso dividiendo para acá para que esto sea la aceleración, esta v se junta con esta v y se hace v cuadrada, y esta es la fórmula de aceleración centrípeta, ¿sí? La velocidad al cuadrado del objeto entre el radio de giro. Entre más rápido quieran que gire el objeto, necesitan más fuerza, más aceleración, y entre más corto quieran el radio de giro, también van a necesitar más fuerza, ¿sí? Entre menos fuerza necesiten, el radio de giro va a ser más largo. Cuando el radio de giro es muy, pero muy largo, el radio de giro se convierte casi en la línea recta. Entonces, la tarea o el repaso que les voy a pedir que hagan para la clase de mañana, muy importante, necesito que estudien esto concienzudamente a partir de lo que explicamos el día de hoy. ¿Hasta dónde quiero que lo estudien detalladamente? Hasta aquí, ¿sí? Hasta donde se explica qué es el término centrípeto. Y claro, si tienen un poquito más de tiempo, yo sé que ya entran en exámenes, vayan leyendo el capítulo 10 porque lo vamos a ver bastante rápido. ¿Sale? Dulce, sí les voy a pasar un formulario antes del examen. Y pues bueno, chicos, ya les robé 3 minutos del descanso. Si tienen dudas, los escucho, y si no, eso es todo de mi parte. ¿Sale? Pues nos vemos mañana. O los escucho si tienen dudas. Entonces, por favor, macheteen, repasen esto. Vean, o sea, es fácil. No les dije nada extraño, pero es profundo. O sea, hay mucho conocimiento, hay mucha conexión de temas y de otras materias aquí. Y estos temas se vuelven difíciles por eso. Porque no hacemos bien la conexión, o porque usamos la típica, como dicen, la vieja confiable, es que eso yo no lo vi, o es que eso no lo alcancé a ver con mi profe, o la excusa que sea. Y bueno, pues aquí la gran tragedia va a ser esa, ¿no? Aunque no haya sido culpa de ustedes, el problema sí es de ustedes, no saber esto. Entonces, hasta aquí le dejo, chicos. Échenle ganas. Créanme, de aquí en adelante, sobre todo en las cosas que a ustedes les interesa o les llama la atención, tienen que retener todo el conocimiento que puedan y por supuesto hacerse expertos en el mismo.